Buen día, mi nombre es Bárbara Barreto de la carrera PEM y les voy a hablar sobre el tejido muscular. Este tiene su origen en el mesodermo y se encarga de dar movimiento a los órganos y organismos. Su formación proviene de las células conocidas como miocitos o fibras musculares, las cuales pueden contraerse y son ricas en dos proteínas llamadas lactina y miocina, que a su vez permiten la contracción de los músculos e intervienen en la división celular. El 40% de la masa corporal se representa por los músculos y entre sus características principales encontramos la contractibilidad, extensibilidad, excitabilidad y elasticidad. Los elementos estructurales de este tejido son llamados de diferentes maneras. Ellos son el celular, que sería la fibra muscular, la membrana plasmática, que es el sarcolema, el citoplasma, que es el sarcoplasma, y el retículo endoplasmático liso, el cual es llamado retículo sarcoplásmico. Las funciones de este tejido son estabilizar, dar postura, proporcionar movimiento al cuerpo, regular el volumen y contribuir en la producción de calor. Dentro del músculo se distingue el endosimio, que es el fascículo que envuelve y separa una figura de otra, el perisimio, el cual es el tejido conectivo que envuelve cada paquete de fibras, denominada fascículo, y el episimio, que es la capa de tejido conectivo que envuelve el músculo. El tejido conectivo nutre y oxigena las células musculares y transmite la fuerza generada en la contracción a los tejidos vecinos. Las células musculares se componen de 75% agua y 20% proteína, y el resto de las otras sustancias como es el ATP. Las proteínas que más abundan son la miocina, la actina, tropomiosina, así como la mioglobina. La unión entre las motoneuronas y las fibras musculares que inervan se llama unión neuromuscular. Las fibras musculares se contraen por medio del acortamiento de la miofibrilla. El sarcómero representa la unidad funcional más pequeña de la miofibrilla. Este contiene filamentos de actina y miocina, que se forman por una banda A y media banda I. En cada extremo de la banda A, un grupo de sarcómeros forma una miofibrilla. Los componentes de sarcómero entre las líneas Z son la banda I, que es la zona clara, la banda A, que es la zona oscura, la zona H, que se encuentra en medio de la banda A, y luego está el resto de la banda A y una segunda banda. El músculo cardíaco es el tejido principal del corazón y el mismo tiene contracción involuntaria, vigorosa y rítmica. Este consiste en células alargadas y ramificadas con un núcleo o dos núcleos centrales, el cual presenta estrías transversales siguiendo el patrón de organización de filamentos de actina y miocina, pero no se agrupan en miofibrillas. Este tiene sus estrías más cortas y las fibras de este músculo están rodeadas por una envoltura de filamentos de proteína, el cual es llamado endomisio. La mitad del volumen celular lo ocupa la mitocondria, reflejando así la dependencia del metabolismo aeróbico y la necesidad continua de ATP. Los latidos del corazón están controlados por una serie de células del músculo cardíaco modificados, las cuales se llaman marcapasos cardíacos o no sinoauricular, y por segundo aparece una señal eléctrica que viaja a través del músculo del corazón, ocasionando la contracción. El muscular liso carece de estrías transversales, sin embargo se nota de manera ligera estrías longitudinales. A diferencia de los tejidos anteriores, este está compuesto por células importantes en forma de huso y se localiza en diferentes órganos como lo son el estómago, el esófago, el intestino delgado, la vejiga urinaria y los vasos sanguíneos. Existen dos tipos de tejido, que son el tejido muscular liso multiunitario, el cual tiene células independientes unas de otras y no están unidas por uniones comunicantes. En este, la fibra puede contraerse de manera independiente y se presenta en órganos que necesiten ajustes precisos del grado de contracción. Y el otro es el tejido muscular liso unitario, el cual se denomina músculo liso visceral porque se encuentra en las paredes de diferentes vísceras del tubo digestivo. Este tejido es la pared de muchos órganos internos y por ser el responsable de movimientos internos como lo es el movimiento de los alimentos del tracto digestivo. El tejido epitelial es aquel que se forma de una o varias capas de células unidas entre sí, que puestas recubren todas las superficies libres del organismo. Este constituye el revestimiento interno de cavidades, órganos huecos, conductos del cuerpo, y forma la glucosa y las glándulas. Además, también forma el parenquima de diversos órganos como lo es el hígado. Este se divide en dos grupos, que son simples y estratificados. Este deriva de tres capas germinativas, que son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El endodermo proviene de la mayor parte de la piel y del revestimiento de cavidades naturales. Del endodermo es el epitelio de casi todo el tubo digestivo y el árbol respiratorio, al igual que el hígado y el páncreas. Y el mesodermo es todo el epitelio restante, como lo es el riñón y genitales.
El epitelio conforma un conjunto de células unidas entre sí por uniones intercelulares y son uniones estrechas de las cuales crean una barrera de impermeabilidad impidiendo el libre flujo de sustancias entre células. Este tejido brinda protección, absorción y difusión de sustancias, recepción sensorial, excreción y transporte. Según su función se clasifica en epitelio glandular, sensorial, respiratorio e intestinal. Según sus células, esta se clasifica en simple, estratificado y pseudoestratificado. El epitelio simple plano se compone de una capa única de células planas firmemente unidas. Estas presentan un núcleo prominente y aplanado y se encuentran en vasos sanguíneos y linfáticos. Está cubierta en la cubierta de los ovarios, de los alvéolos pulmonares y se adapta a funciones de revestimiento y desplazamiento entre sí, y su función principal es el intercambio y lubricación. El epitelio simple cúbico, solo posee una capa de células cúbicas y su función es la absorción y secreción. Reviste los ductos de muchas glándulas endocrinas como lo son la tiroides y exocrina, así como los ductos del riñón y la capa germinativa de la superficie del ovario. Buenos días, mi nombre es Michelle Delgado. A continuación seguiremos hablando de los tejidos del cuerpo humano, continuando con el tejido epitelial. Epitelio estratificado cúbico. Solo posee dos estratos celulares, uno basal de células cilíndricas y uno superficial de células cúbicas. De allí también se le denomina epitelio biestratificado. Por ejemplo, tenemos los conductos excretores de las glándulas sudoríparas y además su porión siempre es liso. Su función es proteger y recubrir las superficies que se encuentran en contacto con el medio externo o con sustancias que pueden ser irritantes. El epitelio pseudoestratificado es aquel que está formado por al menos más de dos capas de tipos celulares, las cuales son las células prismáticas, que pueden ser alcanzan la superficie apical del epitelio, y las células basales, que no lo hacen, como por ejemplo tenemos la tráquea. Su función es ayudar a la absorción, la secreción, lubricación, protección y transporte. Tenemos también el epitelio transicional. Este está compuesto por muchas capas de células, las cuales están situadas basal, son células cilíndricas o cuboides bajas, y arriba son las células basales, que yacen varias capas compuestas de células poliédricas. Y como ejemplo tenemos el epitelio de la vejiga. Su función es revestir y el sistema urinario más que todo, además de evitar el paso de agua o iones hacia la orina o los tejidos. El tejido nervioso. El tejido nervioso está compuesto principalmente por neuronas y células glía. El tejido nervioso sale o se desarrolla desde el ectodermo embrionario. Bien, las neuronas están compuestas por un cuerpo celular, que es la soma, el núcleo o el citoplasma, y tiene prolongaciones que son aferentes o eferentes. Las aferentes son aquellas que son las dendritas y reciben el impulso, ya puede ser de una célula externa o del sistema nervioso central como tal. Y las eferentes son los axones, que son las expansiones únicas que están a nivel del cono axónico. Bien, la clasificación de las neuronas va de acuerdo a las prolongaciones que tenemos, que son monopolares, bipolares o multipolares. Las monopolares tenemos que son aquellas células que nada más poseen una prolongación única, y como ejemplo tenemos aquellas que son los ganglios raquídeos. Las bipolares tenemos aquellas que son fusiformes, y podemos tener como ejemplo las de la retina, que a su vez hacen sinapsis con los conos y los bastones. Y las multipolares son aquellas que poseen más de dos prolongaciones, de las cuales una es un axón y las otras dos son dendritas. La sinapsis es la relación especializada que existe entre una neurona que permite la transmisión del impulso nervioso, que es una neurona presináptica, hasta una neurona posináptica. En la clasificación morfológica tenemos que está la sinapsis asodendrítica, cuando el axón termina en la dendrita de la neurona posináptica. La sinapsis asosomática, cuando los botones sinápticos terminan sobre el plasmalema del cuerpo de la neurona posináptica. Y tenemos la sinapsis axoaxónica,
cuando un axón termina sobre otro axón. Y después tenemos la clasificación fisiológica. La clasificación fisiológica tenemos que son las excitatorias, las inhibitoras, y en la excitatoria es aquella que produce una despolarización a nivel de la membrana postsináptica que permite la transmisión del impulso nervioso. Y la inhibitoria es aquella que produce una hiperpolarización a nivel de la membrana postsináptica, impidiendo la transmisión del impulso nervioso. La clasificación según el mecanismo de conducción del impulso nervioso. Tenemos la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica son comunes en invertebrados y no en el hombre en general, además que imposibilitan la propagación rápida de una corriente eléctrica de forma bidireccional, mientras que la química es la conducción de los impulsos que consiguen la liberación de sustancias químicas, valga la redundancia, llamadas neurotransmisores, la neuroglía. Estas son esenciales para permitir a los cuerpos celulares y a las prolongaciones que se distribuyan y conserven una coloración especial adecuada entre sí. Las células de la neuroglía proveen para el cerebro, para las neuronas, sostén físico, aislamiento eléctrico, reparación de lesiones y mecanismo de interacción metabólico entre los vasos sanguíneos y las neuronas específicamente. La neuroglía actúa sobre el sistema nervioso central, específicamente son los astrocitos, que estos se dividen en protoplasmáticos y fibrosos, los oligodendrocitos y la microglía, mientras que en el sistema nervioso periférico tenemos a los anficitos, teloglía y células de Schwann. De las células neuroglías en el nivel del sistema nervioso central tenemos que está la sustancia gris y la sustancia blanca. Desde el punto de vista histológico, la sustancia gris contiene los cuerpos neuronales, que son las prolongaciones dendríticas, y a su vez las células neuronales, y que predominan los astrocitos, aquellos protoplasmáticos, y los axones. Mientras que la sustancia blanca es fundamentalmente formada por axones recubiertos de mielina y las células que allí se encuentran. Donde la neuroglía principalmente oligodendrocitos y astrocitos fibrosos. Mientras que en el sistema nervioso periférico tenemos que están los nervios, que están constituidos de adentro hacia afuera por endoneuro, perineuro y epineuro. Y los ganglios nerviosos y las terminaciones nerviosas, que como ya se explicó pueden ser motoras o sensitivas.